Bueno, este trabajo se desprende de mi tesis de grado en licenciatura en antropología que defendí en mayo de este año y les voy a contar cómo empezó esta investigación. En primer lugar, en el año 2019, mientras estaba buscando algún tema con el que trabajar, quería trabajar con algo relacionado a la fantasía y entre los mundos que encontré que estaban relacionados con la fantasía, empecé a ver mencionados los juegos de rol y entre ellos se mencionaba uno como pionero llamado Dungeons and Dragons. Desde marzo del 2019 hasta el año 2023 lo que hice fue hacer mis observaciones y mi trabajo de campo en un club de la ciudad de Córdoba que se estaba formando en ese momento. En esa experiencia en la que me fui viendo involucrado, empecé a notar ciertos aspectos que circulaban alrededor del juego y que llamaron mi atención, los cuales me ayudaron a poder definir los objetivos para este trabajo. Para poder profundizar un poco más, lo que hice fue realizar entrevistas a varios miembros del club y personas afines a él. Esta experiencia como jugador me llevó a determinar los objetivos, los cuales agrupé en tres grandes ejes, que se corresponden con cada uno de los capítulos del trabajo final. En primer lugar, la historia del juego y su relación con los jugadores, junto con los modos de aprendizaje, es decir, cómo se vinculan los jugadores con la historia de Dungeons and Dragons, cómo se aprende a jugar Dungeons and Dragons. En segundo lugar, estos espacios de sociabilidad vinculados al juego acá en la ciudad de Córdoba, cómo se conforman estos lazos sociales entre los jugadores y cómo influye su vínculo con otros mundos ficcionales, además de en qué lugares se despliegan estas sociabilidades. Por último, estos aspectos relacionados al jugar, cómo se meten los jugadores en el juego, cómo se construyen los personajes y qué vínculos se forman entre los jugadores y sus personajes. La creación y la caracterización de los personajes se realiza en base a ciertos criterios y reglas que están determinadas por los manuales. En la hoja de personaje, que es la que ven acá en pantalla, cada jugador va a determinar las habilidades y características de este personaje creado. Durante esta creación, los jugadores van a poner en ejercicio su imaginación y sus intereses para poder brindarle a este personaje rasgos físicos y de personalidad que lo identifiquen. Por eso acá me gusta retomar a Edgar Allan Poe, quien en su libro Shaded Fantasy expone que la mayoría de los jugadores reconocen que lo que hace este tipo de juegos únicos es que cada jugador va a representar a una figura distinta de sí misma, pero que suelen compartir ciertas características. El proceso de esta creación del personaje yo lo tomo como análogo a la práctica del cosplay, en el cual se reelaboran ciertos textos y apariencias de algunos personajes con la intención de aportar algo propio, lo que comenta la Merix en su trabajo. Entonces, la creación de un personaje de rol es el resultado de una composición que realizan los jugadores, montando diferentes elementos y creando algo nuevo que no existía como tal previamente. En el capítulo 1, a rolear roleando, lo que hice fue relatar la historia de Dungeons and Dragons, su relación con otros mundos y juegos ficcionales que fueron de inspiración para darle vida a este juego. También lo que hice fue retomar de mi experiencia de campo aspectos generales de una partida de rol y herramientas y dispositivos que la conforman. Dungeons and Dragons fue creado en 1974 por estos dos señores de Garneson y Gary Gygax, quienes ambos eran jugadores de Wargames, los cuales son representaciones de juegos de batallas en tableros. Al día de la fecha existen 5.5 ediciones del juego, si tomamos la lanzada del año pasado, en 2024, y en cada una de ellas fueron cambiando ciertas reglas y modificando elementos del juego. Pero me gustaría principalmente determinarme en la tercera edición del año 2000, la cual
Tiene la particularidad de que fue publicada por Wizards of the Coast luego de comprar los derechos a la empresa que habían fundado Gygax y Arneson llamada TSR. Y lo que hizo Wizards of the Coast fue unificar dos ediciones que se estaban publicando en paralelo del juego. Por un lado estaba Dungeons and Dragons y por el otro lado estaba Advanced Dungeons and Dragons. Esta unificación de estos dos tipos de juego que tenían, de estas dos ediciones en realidad, era algo que estaban ansiando mucho los jugadores porque se bifurcaba mucho las formas de jugar. Esta tercera edición, además de unificar estas dos otras ediciones, lo que hizo fue tomar como protagonista al dado de dos caras, ponerlo como protagonista en el juego, el cual antes se usaba de forma regular. Pero el problema de esta edición fue que recibió muchas críticas por parte de los jugadores, ya que tenía reglas más complejas que las anteriores, lo cual hacía que las partidas se alarguen más, y estaba enfocado mucho al uso de las miniaturas y de la táctica, lo que limitaba el roleo, es decir, la interpretación de los personajes, dificultando la incorporación de nuevos jugadores. Además produjo que muchos jugadores volvieran a jugar ediciones anteriores o homebrews. Por eso es que en el año 2003 Wizards of the Coast reedita esta tercera edición bajo el nombre de 3.5, quitando ciertas mecánicas que eran complicadas y dándole más lugar a lo que es el roleo, o sea, la interpretación. Por eso acá me gusta retomar a Henry Jenkins en su libro textual Poachers, quien define al fan como un productor activo que manipula significados, pudiendo también modificar las trayectorias del producto consumido. Jenkins también retoma el trabajo de Jim Lorra, quien expone que existe una disolución entre los límites entre productores y consumidores, en donde se construye una red cultural y social del fandom. Se convierte en una cultura participativa que transforma la experiencia del consumo de medios en la producción de nuevos textos, una nueva cultura, una nueva comunidad. Esta cita de Jenkins. Entonces estas interpretaciones de estos autores estuvieron en sintonía con las observaciones que yo fui viendo en el campo respecto a la agencia de los jugadores de Dungeons & Dragons en cuanto a la modificación de reglas y ediciones del juego mismo. Así podemos pasar al capítulo 2, en el que recuperé observaciones y entrevistas analizando el devenir y los cambios de este club de rol de la ciudad de Córdoba y cómo ciertos lazos con otros mundos hicieron posible su creación. También lo que hice fue describir las conexiones entre los grupos de rol y mundos ficcionales como el anime, la literatura, el cine y los videojuegos, entre los que existe un intercambio de valores y conocimientos que forjan relaciones. El Mega Roll Club, que es donde yo hice mis observaciones, lo hice en las 4 sedes en las que funcionó el club. El mismo comenzó llamándose Bálagos y luego su nombre pasó a ser Midgard. Entre las personas que se encontraban en el club principalmente eran entre sus edades rondaban entre los 17 y los 30-40 años más o menos. Al principio solamente había varones, luego se fueron incorporando mujeres. Y entre ellos la mayoría eran estudiantes y trabajadores o solamente trabajadores o solamente estudiantes. En mis entrevistas, la primera pregunta que yo le hacía a mis nativos era cómo llegaron a jugar Dungeons and Dragons. Y era frecuente que ellos me comentaran que llegaban para ver qué onda, de qué se trataba el juego. También lo que pude ver en las observaciones que hice cuando iba a jugar, que eran comunes estos comentarios y charlas sobre otros productos culturales relacionados a Dungeons and Dragons. El juego poseía dos elementos que eran de interés para mis nativos. Por un lado los juegos, tanto de mesa como videojuegos, y por el otro la fantasía. Estos mundos ficticios de los cuales éramos fan, como el mundo del Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los juegos de mesa y de cartas como Magic y Yu-Gi-Oh!,
Los videojuegos, los mangas, compartían ciertos elementos y lenguajes que habilitaban a estos nuevos vínculos. Algunos jugadores del club ya se conocían de otros espacios sociales y se fueron incorporando al club, a Midgard, ya sea por interés o por invitación, principalmente de amigos. Entre los máster que organizaban este club, decidieron llevar a cabo una campaña que se jugaría todo el año. Los encuentros eran los viernes por la tarde y luego se sumaron los miércoles en el mismo horario, ya que empezaron a recibir mucha más gente y no daban abasto con la capacidad que tenía el lugar donde se jugaba, que era un ciber de acá de la ciudad de Córdoba. A medida que la campaña fue avanzando y fui entendiendo y conociendo la dinámica del juego, las reglas y las cosas que componían el juego, también fui incorporando ciertos conceptos del mundo del rol que fui entendiendo que se compartían con otros mundos ficcionales. Entendí también que estas enseñanzas no solo se daban jugando, sino que también sucedían en las conversaciones que teníamos antes y después de jugar y en otros espacios que denominé tabernas. Como vimos hasta ahora y sabemos, Dungeons and Dragons es un juego narrativo en el cual un conjunto de jugadores rolea a aventureros para desarrollar una aventura en conjunto. Estos aventureros dentro del juego suelen reunirse y conocerse en tabernas como lugar de inicio, las cuales suelen ser lugares privilegiados dentro del juego. Fuera del juego y describiendo la misma en la Edad Media, estos sitios son definidos por Uría como núcleos esenciales de socialización en la vida cotidiana de las capas populares y de una notable polifuncionalidad social. Espacios con dinámicas que permiten la construcción de redes y trayectorias individuales, lo que habría continuado en el tiempo hasta las actuales tabernas y bares. Por eso tomé al club de rol como una taberna móvil, ya que propiciaba el encuentro de personas con gustos afines que comparten e intercambian distintos elementos, y todo esto mediado por Dungeons and Dragons y las campañas que proponía el club. También comprendí que no solo se aprende a rolear roleando, sino que existían otras herramientas que ayudaban a adentrarme en el juego y en sus capas. Lo que nos sumerge en el capítulo 3, que siento escucho, en el cual indagué las formas y condiciones en que se da la inmersión dentro del juego como proceso clave. Esta inmersión permite la naturalización de ciertas acciones y términos entre jugadores que hacen a la inmersión misma. Existen situaciones que suceden tanto dentro como fuera del juego y que repercuten en ambos espacios, desdibujando esta frontera del dentro-fuera y generando narrativas on y off-roll, es decir, dentro y fuera del juego. También como parte de esta inmersión, indagué la creación de personajes y el vínculo que se genera con el jugador, es decir, el meterse en personaje. Dentro de los estudios lúdicos, McMahon entiende la inmersión como el proceso en que los jugadores se sumergen en un mundo ficcional que incluye su propia historia, lenguaje y particularidades. Los jugadores no solo se meten en el personaje, sino que también se meten en el juego, en otro mundo. Son varios los elementos que confluyen en un mismo espacio-tiempo determinado para que esto suceda, como la historia narrada por el máster y el roleo de los jugadores. Cuanto más detallados sean sus relatos, mayor será la inmersión. Y a esto se le pueden sumar otras herramientas que amplían la inmersión, como imágenes, miniaturas, figuras, luces, sonido, decoración, etc. A medida que un jugador rolea un personaje, un mismo personaje en repetidas ocasiones, se va creando una proximidad entre ambos, un compromiso con este personaje creado. Todos los jugadores saben que la muerte de un personaje está establecida por los manuales de Dungeons and Dragons, y cada jugador sabe también que es una situación que suele suceder a menudo. Esta muerte genera cierto grado de disrupción, un conflicto para el jugador y el resto de los participantes de la mesa o del club, lo que yo considero una muerte social, ya que obliga al jugador a quien se le murió el personaje a reposicionarse dentro de este mundo social que es el club, es decir, a embarcarse en una nueva aventura, en un nuevo proceso creativo
para crear un nuevo personaje si es que así lo quiere, pero sin dejar de pertenecer a este colectivo. Si bien el jugador es consciente del carácter ficticio de un personaje, los vínculos establecidos crean la posibilidad de experimentar emociones como las que son las implicadas en un duelo. Todos estos elementos que fui mencionando hasta ahora, junto con el carácter performativo del juego, el cual yo podría considerar una transformance en palabra de Schechner, en donde el individuo no solo es transformado en un personaje, sino que también es transportado a otro mundo, en este caso el mundo de Dungeons and Dragons. Y si lo que ocurre dentro de la fantasía suele tener efectos en la realidad, estas situaciones permiten ver cómo esta oposición fantasía y realidad se desmonta y cómo el juego arma y desarma realidades. Cuando todos los elementos se articulan de manera adecuada para lograr la inmersión, el roleo aparece como una práctica que produce realidad mediante la fantasía, siendo esto alguno de los componentes que generan la magia de Dungeons and Dragons. Para ir terminando, Dungeons Dragons estableció las bases y reglas para que el ser otro pudiera tener una forma lúdica en un producto cultural comercializado y a la vez apropiado por sus jugadores. Pude dar cuenta cómo distintos mundos ficcionales de la literatura y de los juegos se combinaron en un tipo de juego llamado rol, que se vincula con otros mundos como los del cine, la literatura, el manga y el anime, entre otros. En ese devenir fueron sus usuarios quienes modificaron y crearon sus propias historias y reglas, llevando a generar cambios que luego se reflejaron en las sucesivas ediciones publicadas. Descubrí que tanto el Midgard Roll Club como otros clubes de rol funcionan como tabernas, las cuales permiten la creación de vínculos entre sus integrantes, lazos de amistad como los que proponen los mismos manuales de Dungeons Dragons y son partes constitutivas de estos clubes. Entendí que el meterse no solo tiene que ver con el personaje o el juego, sino que existen capas que son reveladas al jugar. Cuanto más profundo uno se mete en la aventura, más capas se van descubriendo. Por último, y para ir cerrando, como reflexión final, considero que debemos dejarnos llevar por los mundos del fin de semana que propone Jenkins, alejados del trabajo y del estudio, a tener un hobby, el derecho de hacer algo solo por el disfrute y que se permitan ustedes que están escuchando poner en pausa un rato el mundo ordinario y se sumerjan en otro mundo, el de los juegos de rol.